La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El último abierto de la semana lo vamos a compartir hoy con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Yolanda, buenos días. Hola, buenos días. Con nuestro compañero del diario.es, José Enrique Monrosi. Monrosi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y con la politóloga Carmen Lumbierres. Hola, Carmen, bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, tenemos mucho que analizar esta mañana de la crónica nacional, pero permitidme, si os parece, que empecemos por lo más inmediato que está en la crónica internacional en dos escenarios. Por una parte, Venezuela, y por otra, en esa convención del Partido Demócrata que ha acabado poco antes de las 5 de la mañana en Chicago. In the greatest nation on earth, I accept your nomination to be president of the United States. Con la convención demócrata que terminaba, como decíamos, en la madrugada hora española y que oficialmente ya y a todos los efectos convierte en candidata del partido a Kamala Harris. And I said 5 words. Kamala Harris for the people. Ha querido buscar ese contraste, Kamala Harris, para el pueblo, ese contraste con Donald Trump, como nos decía ya a las 8 nuestra enviada especial en Chicago, que ya ahí sigue despierta todavía, aunque sean las 2:30 de la madrugada en Chicago. Sara Canals, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar, si te parece, por situar cuál ha sido el eje fundamental, el mensaje que ha querido transmitir en el discurso que más expectación generaba, el discurso de clausura de Kamala Harris en esa convención. Bueno, en primer lugar ha sido un discurso donde Kamala Harris ha demostrado que está preparada, no solo por la forma, por su tono potente y convincente, sino también por el mensaje. Ha dedicado varios minutos a hablar sobre su trayectoria, sobre su carácter luchador que la hizo triunfar como fiscal, y lo ha complementado hablando sobre sus raíces, hija de inmigrantes y de clase trabajadora, y sobre todo sobre su madre, ya fallecida, y que es su principal referente. Lo escuchamos. Never let anyone tell you who you are. You show them who you are. Nos enseñó que no hay que quejarse sobre las injusticias, sino hacer algo al respecto, enseñarle al mundo quiénes somos. Y en segundo lugar ha enumerado los principales ejes de su campaña, aunque tampoco muy al detalle. Lo cierto es que no ha habido sorpresas. Ha prometido restaurar el derecho al aborto, que es su propuesta estrella, mejorar el nivel de vida de la clase trabajadora o seguir apoyando a Europa, a la OTAN y a Israel, aunque ha sido crítica con los miles de palestinos muertos en Gaza. What has happened in Gaza over the past 10 months is devastating. So many innocent lives lost. También ha criticado a Donald Trump, aunque tampoco en exceso, y lo ha hecho denunciando sus propuestas regresivas y advirtiendo sobre el caos que supondría su posible mandato, pero siempre mirando hacia el futuro. But America, we are not going back. Diciendo que no hay marcha atrás en un discurso que ha buscado fomentar esta ilusión que hemos visto durante toda esta semana aquí en esta convención de Chicago. Por eso te quiero preguntar, Sara, por la sensación con la que sale el partido, porque es verdad, se ve en los gestos, se ve en las declaraciones, tú misma nos lo has ido contando estos días, esa euforia. Yo creo que es la sensación de cómo han conseguido revertir las encuestas solo con el paso atrás de Joe Biden y ese paso al frente de Kamala Harris. Sin embargo, el reto, ellos son conscientes, al que ahora se enfrentan, es mantener esas expectativas hasta noviembre, sabiendo, también es importante esta referencia que escuchábamos de Kamala Harris a la situación en Gaza, que es por ahí por donde más daño puede tener también por parte del electorado joven del partido. Así es. A ver, aquí ahora empieza la carrera de verdad. La movilización será clave, la carrera está reñida, menos de 3 puntos separan ambos candidatos y ahora toca centrarse en hacer campaña y en preparar el debate contra Donald Trump del próximo 10 de septiembre. Pero aquí esta semana, ahora ya con la convención clausurada, el partido sale en primer lugar con una inyección de optimismo que hace un mes, cuando el presidente Biden dio un paso al lado, no nos imaginábamos. Es algo que de hecho nos comentan aquí muchos de
delegados y simpatizantes. En segundo lugar, el partido sale también más unido que nunca. Por aquí han pasado los principales pesos pesados del partido, desde los Obama, los Clinton, o muchos famosos como Oprah Winfrey, que se define como votante independiente. Esto es llamativo. Y entre la gente, lo que muchos demócratas destacan hoy en esta última noche es que esta campaña tiene una narrativa completamente opuesta a la de Donald Trump. Lo escuchamos. Well, if you got to use negativity to get people riled up, then we're in the wrong country. It should be about positive. We should be looking at Si tenemos que recurrir a la negatividad para motivar a la gente, estamos en el país equivocado. Esto tendría que ir de positivismo y de ayudarse unos a otros, nos decía este simpatizante de Georgia. Y por último, muchas mujeres nos contaban que el hecho de que Harris pueda hacer historia les ha hecho ilusionarse. Estamos seguimos en la ilusión, ilusionarse otra vez. Esto nos decía una delegada de Carolina del Sur al preguntarle que qué supone para ella que alguien como Harris pueda ser presidenta de Estados Unidos. Everything. It would mean everything. It just lets me know that I can do it too. Supone o significa que yo también puedo. Así que aquí en Chicago la sensación es que la victoria es muy posible y que ahora empieza también esa movilización tan necesaria para ganar, sobre todo en aquellos estados tan decisivos. Han sido varios días de convención. Te has quedado sin ver a Beyoncé, eso sí, porque había el run de que igual actuaba, pero al final nada, ¿no? Mucha decepción entre todos. Es el único punto negativo quizás de esta convención. De todos, particularmente tú, que tenías esa ilusión de ver a Beyoncé, pues y te vuelves a Washington ahora sin haberla visto. Hemos tenido a Pink con una balada. No está mal, y con su hija, creo, ¿no? Además, una cosa también muy emotiva. Ha sido precioso, pero bueno, esperábamos un show que no hemos tenido. Bueno, buen regreso a Washington y descansa, Sara. Muchas gracias. Gracias, Astre. Un abrazo. Un beso. Decía ahora Sara Carmen que empieza la carrera de verdad y, en efecto, así estamos ahora mismo, y así se ubican, ya están todas las cartas sobre la mesa. Y además empieza, yo creo que con lo que es más importante para empezar una campaña electoral y una campaña política, empieza con ilusión y con esperanza. Además de la unidad del Partido Demócrata, que se ha reseñado por todo el mundo, a diferencia, me gustaría también decir, del Partido Republicano, que realmente el Partido Republicano se ha quedado reducido a Trump y su séquito, el Partido Demócrata ha mostrado fortaleza, todos los dirigentes, todas las líneas políticas, incluido Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez, que por ejemplo con Hillary Clinton no presentó este apoyo. Todos han aupado Kamala Harris y además la marca del Partido Demócrata. A mí eso me parece muy importante porque luego hay que movilizar a los afines al Partido Demócrata para que lleven a la gente a votar. Y sobre todo, yo creo que está acertando en el mensaje, que es un mensaje de futuro, que su contrincante no puede dar, ni por edad, ni además porque ya sabemos cómo gobierna. Ha lanzado un mensaje de futuro y de esperanza. Y un segundo mensaje que me parece muy importante, que es: nosotros vamos a cuidar de vosotros. ¿Quién pensáis que os va a cuidar? ¿El millonario excéntrico con causas judiciales, las cuentas de las grandes cuentas de la bolsa, o vamos a ser nosotros? Hay un anuncio que me parece muy significativo, que es el de Bush conduciendo el de Trump conduciendo un autobús y que tiene que subir un niño al colegio y le dicen: ¿dejarías a tu hijo en manos de este líder? Así que me parece que ha conseguido retornar de lo racional que era Biden a lo emocional que presenta el discurso de Kamala, y es fundamental, como bien sabemos también en nuestro país, que las emociones se ganan desde lo emocional. Así se consigue movilizar a los tuyos y desmovilizar a los otros. Y tanto es así que Trump hace media hora ha tuiteado, cuando Kamala ha hecho su presentación en X o en Twitter o como lo queréis llamar, la respuesta de Trump ha sido sorprendentemente el coste de la inflación. O sea, Trump intenta ir a un discurso racional, mientras que Kamala va al discurso emocional, porque como muy bien dice Antonio Gutiérrez Rubí, y con esto termino, los tristes nunca ganan elecciones. Y a Trump se le ve como un candidato atrincherado detrás de las pantallas para las balas en los mítines, por ejemplo. Se le ve a un hombre en horas bajas. Entonces yo creo que el inicio de partida es inmejorable. A ver qué ocurre, que todavía quedan varios meses. Trump, que se refiere a Kamala Harris como a la camarada Harris, diciendo que es una peligrosa comunista. Yolanda. Yo creo que no va a intentar explotar ese
ese perfil que yo creo que en este momento no está mostrando la señora Harris, ¿no? O sea, yo creo que los demócratas lo han hecho muy bien. Es verdad que cuando uno ve cómo estaba hace poco más de un mes y cómo está ahora, dices, bueno, es que no lo pueden haber hecho mejor porque, bueno, ha dado un paso tras Biden. Yo creo que éramos muchos los que decíamos, pero vamos a ver, ni en el Partido Demócrata ni en el Partido Republicano hay en todo Estados Unidos otros candidatos que no tengan tanta edad, que no tengan otro perfil. Y bueno, pues lo que han mostrado es verdad que la señora Harris, que lleva de vicepresidenta ya pues casi 5 años, ¿no? Pero estaba escondida y ahora ha surgido de nuevo con una fuerza enorme. Yo creo que lo ha hecho bien el Partido Demócrata uniéndose en torno a ella, porque también podríamos haber visto en este tiempo pues a lo mejor peleas, ¿no?, entre unos y otros para acoger ese poder, y no hemos visto como todos aún han apoyado a la señora Harris, y yo creo que bueno, que eso le da una enorme fortaleza. Y el problema que tienen ahora es que tienen pues esos 3 meses por delante para aguantar esa euforia y esa ilusión, pero yo creo sinceramente que no lo tienen muy difícil. Y luego en el otro lado pues tenemos un partido republicano ocupado con K por el señor Trump, porque en fin, el partido republicano de Trump yo creo que poco tiene que ver pues con lo que históricamente ha sido ese partido, que era un partido de Estado, desde luego con muchas líneas en común también con los demócratas, y que ahora eso no aparece por ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que en este momento lo tiene fácil. Veremos a ver, porque es cierto que la actualidad va a un ritmo frenético y nunca sabe uno lo que puede pasar, ¿no? De la noche a la mañana te puede cambiar todo el escenario, pero yo creo que en este momento pues está en una situación privilegiada, digamos, para poder ganar esas elecciones. Yo creo que una de las moralejas de la campaña electoral americana y de lo que estamos viendo en las últimas semanas es precisamente lo que comentabais, que el Partido Demócrata está muy vivo y el Partido Republicano a día de hoy es Donald Trump. Y lo que hace apenas un par de meses era una partida pues prácticamente finiquitada. Recordamos aquel debate, ¿no?, aquel cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden, en el que ya se encendieron definitivamente todas las alarmas de los demócratas, pero cuando parecía que Joe Biden resistía, aquí todos estábamos preparados, digo aquí y allí, evidentemente, bueno, pues a una partida electoral prácticamente sin emoción. Y desde luego, escuchando a Sara Canals y leyendo las crónicas de los corresponsales de estas semanas y asistiendo a lo que hemos asistido, los mensajes que hemos asistido y el espectáculo que ha sido la Convención Demócrata, evidentemente lo que se ha producido ya es un vuelco anímico. Y eso en política pues es casi todo, y en unas elecciones además como las de Estados Unidos aún más. Sin embargo, yo creo que estamos lejos de una situación de paseo triunfal de Kamala Harris. El trumpismo yo creo que ha ido mucho más allá en los últimos años de una mera estrategia de campaña o de un mero candidato. Es una manera prácticamente de pensar, de comportarse y hasta de expresarse, que ha impregnado y ha calado en amplias capas de la población en Estados Unidos, y estamos viendo en otros lugares también del mundo, y por tanto a mí me da la sensación de que también estamos todos un poco influenciados por las ganas que tenemos de que pierda Trump a este lado del Atlántico principalmente, y también por el entusiasmo demócrata de las últimas semanas. Yo creo que va a ser una partida política mucho más ajustada de lo que reflejan ahora mismo las encuestas, pero el éxito del Partido Demócrata evidentemente es que íbamos a una situación con Joe Biden en la que la derrota estaba más que garantizada, y ahora por supuesto que hay partidos, sí. No, y luego hay otra reflexión, que más allá de pase lo que pase en las elecciones que serán el día 5 de noviembre, ¿cómo queda la sociedad de Estados Unidos? Porque efectivamente habrá uno de los dos candidatos ganará, otro perderá, bueno, esto es obvio, pero el resultado seguirá siendo una polarización que con los años que lleva agravándose esa polarización va a ser muy difícil de restañar. Esa sociedad a la que se enfrente, a cuya gestión tenga que abordar desde la presidencia, desde el despacho Oval de la Casa Blanca, nada menos, con Donald Trump en el despacho Oval, ¿se va a agravar? ¿Se puede reducir? ¿Puede afrontar ese reto Kamala Harris? Bueno, yo creo que no solo la pregunta de quién vaya a ganar o no, por el impacto evidente que tiene, sino
cómo van a ser los siguientes meses, pase lo que pase, en la sociedad de Estados Unidos, que no es solo la sociedad de Estados Unidos, es el impacto que eso tiene en las coordenadas geopolíticas internacionales. Bueno, por eso es muy interesante lo que ha ocurrido esta noche en Chicago, como nos contaba nuestra enviada especial allí a Chicago. Ya a la vuelta, lo que vamos a hacer es abordar la situación en Venezuela después de las últimas declaraciones que hemos visto, tanto de la oposición como de Nicolás. El Abierto. Ser Podcast. En la mesa de análisis esta mañana en Hoy por Hoy, Yolanda Gómez, Carmen Lumbierres y José Enrique Monrosi. Les decía que el otro foco de atención que nos ha dejado la madrugada es Venezuela. Presidente, la Sala del Tribunal Supremo ratificó la voluntad popular. Patria, Constitución, ley, orden. Patria, Constitución, ley, orden, es como reaccionaba Nicolás Maduro cuando una periodista le decía: presidente, ha ocurrido lo que muchos intuían desde hace días. El Tribunal Supremo, que controla el chavismo, acababa de convalidar la decisión de otorgarle, reconocerle la victoria electoral. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial de forma inobjetable, así se decide, es lo que ha concluido el Tribunal Supremo de Venezuela sobre el resultado de las elecciones de hace casi un mes, que Maduro ganó, aunque siga sin mostrar lo que le pide la comunidad internacional, sigue sin mostrar las actas Bayo que acrediten esa victoria. Sí, el Supremo llevaba desde el pasado domingo revisando esas actas de votación que le había entregado el Comité Nacional Electoral y que la oposición no había podido ver, y su decisión de certificar el triunfo de Maduro efectivamente no ha sorprendido a casi nadie. Dictaron una sentencia para complacer al régimen, una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz, solo agudizará la crisis que vivimos. Así reaccionaba a la decisión del Supremo el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, quien ha asegurado que ninguna sentencia detendrá la verdad. Un fallo que ha sido celebrado por Maduro casi como si se tratara de justicia divina. Una sentencia histórica y contundente. Y nosotros decimos: ¡santa palabra! ¡Hágase la paz! El presidente venezolano, que se ha mostrado tremendamente beligerante con la oposición, especialmente con Edmundo González Urrutia. Señor Edmundo González Urrutia, míreme los ojos, cobarde. Lo reto a que nos veamos en las calles y le dé la cara a este país. Criminal, asesino, terrorista. Descalificativos con los que Maduro lleva semanas cargando contra la oposición, a la que ayer amenazaba con un castigo severo, dice, por cuestionar su supuesta victoria electoral. Justicia severa. Esta vez no va a haber perdón con los criminales y terroristas. Maduro aboga incluso por vetar a la oposición de futuros procesos electorales por haber cuestionado su supuesta victoria, de la que, como decimos, todavía no hay pruebas, al menos a nivel exterior. Una actitud que cada vez más dirigentes internacionales tachan de dictatorial, incluso un referente de la izquierda latinoamericana como el presidente chileno Gabriel Boric. Y hoy día yo no tengo ninguna duda que se han robado la elección, que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela. Esa no es la izquierda que a mí por lo menos me representa. Y no creo que a nadie de convicciones democráticas que crea en el valor de la soberanía del pueblo pueda defender lo que está pasando en Venezuela. No solo Boric rechaza los resultados electorales en Venezuela, también los líderes de Uruguay, de Paraguay y de Guatemala, que hablan de fraude, mientras los de Colombia, Brasil y México, que han tratado, recordemos, de mediar en esta crisis postelectoral en Venezuela, todavía no se han pronunciado. Bayo, gracias. A ti. Decía Boric, esa izquierda no me representa, no es democrática. El efecto que produce, es verdad que estamos viendo muchas cosas que están dejando todo de manera muy evidente a la vista, ¿no?, en estas últimas semanas en Venezuela. Pero escuchar, después de esta decisión del Supremo, a Nicolás Maduro retando a Urrutia, al líder de la oposición, a que nos veamos en las calles, le dice, y amenazando a la oposición con dejarla fuera de próximas elecciones. En fin, la cosa se está precipitando en muy pocos días, Monrosi, a muy alta velocidad. Estamos al borde de un conflicto violento, porque es el llamamiento que está haciendo el chavismo ahora. Lo acabamos de escuchar, son espeluznantes las declaraciones del presidente Maduro instando a los opositores a enfrentarse en las calles
junto a los venezolanos de uno y otro bando. La verdad es que yo creo que el fracaso del chavismo y el fracaso en este caso ya de Maduro es que aun en el hipotético caso de que hubiese ganado las elecciones, su fracaso es que no se lo cree nadie. Y estamos escuchando a referentes de la izquierda latinoamericana que tradicionalmente, bueno, pues en fin, evidentemente no son sospechosas de estar cerca de la oposición venezolana, tan cuestionada y tan delegitimada también en los últimos años. Y lo que estamos viendo yo creo que es fruto de la erosión de las instituciones de muchos años, del debilitamiento de la pluralidad. Hoy nadie se cree, nadie le da relevancia a lo que diga el Supremo de Venezuela porque lo que piensa todo el mundo es que el Supremo de Venezuela está controlado absolutamente por el chavismo y por el gobierno de Maduro. Y en las democracias hay varios pilares básicos, pero yo creo que uno de los fundamentales es la transparencia y la credibilidad de los resultados electorales y, sobre todo, el reconocimiento de las derrotas. Mucho más, evidentemente, que la proclamación de las victorias, porque proclamarse vencedor se proclama cualquiera, pero los sistemas democráticos funcionan cuando una de las partes es liza, en la misma noche electoral o tras un proceso electoral, reconoce las derrotas. Por eso vimos lo que vimos también, por cierto, en Estados Unidos con el asalto al Capitolio. Vimos situaciones muy parecidas porque precisamente Donald Trump no reconocía la derrota. Y lo que tiene que hacer, la única salida que le queda al régimen de Venezuela es lo que le está exigiendo la comunidad internacional. Si de verdad ha ganado las elecciones, que todo hace indicar por las informaciones que nos están llegando que no es así, tiene que enseñar las actas, es la única salida. Y si no enseña las actas y no ha ganado las elecciones, yo creo que hay elementos suficientes encima de la mesa como para que se pacte una salida negociada, pero los mensajes que nos están llegando y los que acabamos de escuchar, que acabáis de poner, no van por ahí. Parece más bien lo contrario, que se están rocando a un régimen exactamente atrincherado, llamando ya, recurriendo al último recurso de los regímenes atrincherados, tan alejados ya de cualquier tipo de posición democrática, que es el llamamiento al enfrentamiento en las calles. Yolanda. Sí. No, lo que pasa es que, Enrique, dices, bueno, la única salida es que presentaran las actas. Es que yo creo que a estas alturas, ya incluso si no se presentaran unas actas, yo creo que poca gente se las creería, porque probablemente, han tenido tiempo de sobra para manipular esas actas. Es cierto que, dices, bueno, el Supremo da la razón, dice que, bueno, que ha ganado Maduro. Yo creo que nadie teníamos ninguna duda de qué iba a decir el Supremo, porque eso es lo que pasa cuando no hay separación de poderes en un país, cuando al final la justicia lo que es una mano ejecutora del propio ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora qué queda. Yo creo que ahora que queda es que la comunidad internacional se ponga más seria, pero es cierto que yo creo que ellos, Maduro dice, yo ya cuento con China, cuento con Rusia, tengo apoyos internacionales importantes y Europa y Estados Unidos de momento están diciendo, enséñenos las actas, tampoco se han puesto tan serios y vimos, y la verdad es que da un poco de pena, pero es verdad que es una situación que se repite. Es cierto que en el pasado vimos que muchos países reconocieron al señor Guaidó como presidente de Venezuela, pero al final con el tiempo el señor Maduro siguió allí y al final siguió actuando como presidente y incluso los que habían reconocido al señor Guaidó pues no sirvió para nada, ¿no? A mí mucho me temo que pueda ocurrir exactamente lo mismo y al final la tristeza y la pena que me da es por el propio pueblo venezolano, ¿no? Como el chavismo le ha llevado a la ruina más absoluta a un país con una riqueza natural enorme, que podría ser un país rico y está viviendo absolutamente en la pobreza, obligado a más de 5 millones de personas a salir del país y ahora es que eso es un presidente, las palabras que hemos escuchado al señor Maduro después de en teoría ganar las elecciones, eso es un presidente, llamar a la gente a las calles, llamar criminales, terroristas a la oposición, pues en fin, yo tengo pocas esperanzas de que esto pueda acabar bien, la verdad. Carmen. Sí, yo estoy exactamente con lo que estaba diciendo Yolanda, que ya da igual las actas que presentaran o dejaran de presentar. Lo peor de ayer, lo peor que dijo la portavoz del tribunal fue que
que estaba en desacato el candidato de la oposición, Enrique González Urrutia, que todos los que habían participado en la publicación de las actas iban a ser perseguidos, así lo dijo, iban a tener sus responsabilidades. Hoy los llama claramente terroristas y llama, yo creo que no solo a la confrontación civil, sino a un recrudecimiento del ataque del ejército que está en sus manos. Llevamos 27 muertos y 2.400 detenidos desde la celebración de las elecciones, y evidentemente yo creo que Maduro se ve todavía más encarcelado por la opinión internacional, que ha sido unánime, menos en Rusia, Nicaragua y China, y también se ha visto cercado por los informes de organismos internacionales que él mismo había llamado para las elecciones, como es el informe Carter y el informe de la ONU. Y yo creo que los buenos intentos, que realmente yo creo que por ahí tienen que ir las cosas, los intentos de mediación de países como Brasil y Colombia no han funcionado, y yo lo que me pregunto es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hace la comunidad internacional? ¿Y ahora qué hacemos nosotros como comunidad internacional? Porque está claro que las sanciones de Estados Unidos van a seguir, que probablemente la salida de Venezuela no se va a producir porque la situación de tensión se va a seguir incrementando. ¿Qué se puede hacer ante una deriva todavía más autoritaria a un régimen que ya era de un populismo autocrático de los más elevados de la región, ¿no? A mí me gustaría que pensáramos más en salidas. Carmen. Dímela. No, digo, si tienes clara la respuesta. No, quería que la tenías. No, yo no, yo creo que va a ser un encerramiento del sistema todavía y del país, y que desde fuera solo vamos a poder presenciar, como hemos visto en tantos otros países, el declive absoluto de ese país, que ya no es democrático. Lo ha dicho muy bien Boric. Esto no va de izquierda o de derecha, esto va de democracia. Y yo creo que la presión desde fuera no va a conseguir nada, a no ser que esto sea el último paso, no de matar muriendo o de morir matando, y que él está enrocado en la confrontación civil, y yo creo que esa confrontación civil se va a dar además. Es importante tener clara esa distinción que tú subrayabas ahora y que decía Boric, que esto no va de ideologías, esto va de democracia, sí o no, y escuchando a Maduro es evidente, solo con estas últimas declaraciones, con su decisión de no mostrar las actas como lo está pidiendo toda la comunidad internacional, que ha decidido, en fin, que lo que está haciendo no tiene nada que ver absolutamente. En la mañana de este viernes 23 de agosto, que compartimos en el análisis del Abierto con Carmen Lumbierres, con Yolanda Gómez y con José Enrique Monrosi. Y saludo ya a nuestro compañero de la sección de Nacional, Javier Bañuelos. Bañu, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Con este texto que vimos ayer del juez Juan Carlos Peinado, saben que es el juez que está instruyendo, que está investigando un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Recordábamos a las 8, hacíamos una breve secuencia de los últimos acontecimientos, y el último de ellos, que nos llamaba la atención mucho ayer por la tarde, Bañu, cuando supimos que el juez dice dos cosas básicamente. Primero, el vídeo que yo fui a grabar a la Moncloa con la declaración de Pedro Sánchez, ese vídeo voy a mandarlo a las partes porque considero que ellas lo tienen que conocer. Y luego, dice el juez, es verdad que Pedro Sánchez se acogió el derecho a no declarar, pero ese silencio tiene consecuencias, dice. Sí, son solo 2 páginas, Sastre, 2 folios de providencia, pero suficiente para que el juez Peinado plasme argumentos llamativos. Primero, como dice, sorprende que en esa providencia a la que tiene acceso la cadena SER, bueno, el propio juez Peinado cita a los medios de comunicación para recordar que han sido los propios medios quienes difundieron que el testigo se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, como le ampara la ley. El juez Peinado incluso defiende que sus preguntas no eran impertinentes y lamenta que Pedro Sánchez, bueno, debería haber contestado bajo juramento y, por tanto, decir la verdad. No hubo respuestas durante el interrogatorio de aquel día en el Palacio de la Moncloa, por eso es importante recordar que la Fiscalía alegó que ese vídeo con la declaración de Sánchez carecía de utilidad material o procesal, por eso reclamaron que quedase secreto, que no se repartiese a las partes, pero el juez Peinado opina lo contrario, entiende que sí la tiene. Y aquí viene, Sastre, el argumento más extravagante que apuntabas. El juez Peinado llega a dejar por escrito que de los silencios en la declaración de Pedro Sánchez pueden inferirse conclusiones, incluso penales, dice, en sentido inculpatorio hacia algún investigado, no detalla quién, o por el contrario en sentido excluyente.
Tercer elemento estrambótico, el juez Peinado da por hecho que ese vídeo pues se acabará filtrando porque viene ocurriendo, reconoce desde el inicio del proceso con el resto de pruebas pese a sus advertencias, también matiza. Por eso argumenta que evitar esa filtración, como reclamaba la Fiscalía, pues no es un argumento, no es un motivo para impedir que las partes tengan acceso a esa copia de la grabación. Y lo cierto, Sastre, es que la tendrán porque el juez Peinado en esa providencia fija y recuerda que ha ordenado ya que se envíe ese vídeo con la declaración del presidente Pedro Sánchez a las 5 acusaciones populares, entre ellas, recordemos, Vox, Hazte Oír y también Manos Limpias. Cuestión de días, o si no de horas, que acabemos viendo ese vídeo, que por lo que describió el abogado de Begoña Gómez, consistió en que el juez le preguntó: ¿tiene usted relación con Begoña Gómez? Y el presidente del gobierno dijo: es mi mujer. ¿Se acoge usted al derecho a no declarar? El presidente del gobierno dijo sí. Y a partir de ahí nada más. Y dice ahora el juez Peinado que de esos silencios pueden sacarse conclusiones. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Jordi Nieva Fenolla es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Señor Nieva, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué impresión le merece esta providencia de ayer del juez Peinado? Pues la verdad es que se entiende poco por las razones que voy a explicar. En primer lugar, esto de que del silencio se deriven declaraciones es algo que se puede decir de un reo, no de un testigo, de acuerdo con algo que se llama doctrina Murray, que es una sentencia muy discutida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de hace bastante tiempo, de 1995 para ser exactos, en la cual lo que ocurrió es que se detuvo a un miembro del Ejército Republicano Irlandés, del IRA, se negó a declarar y a la hora de hacer su condena, el tribunal tuvo en cuenta el silencio como factor corroborador, ¿no? Pero claro, junto con otras pruebas, o mejor dicho, con pruebas de verdad, ¿no? Claro. La aplicación de esto ya es extraña, ya es difícil, ha tenido mucha polémica doctrinal, básicamente porque todos sabemos que los reos tienen derecho a guardar silencio y por tanto inferir de ahí que de ese silencio pues se puede deducir una aceptación de los hechos, pues bueno, hay mucha gente que no nos parece bien y que creemos que eso tendría que corregirse. Pero claro, aplicárselo a un testigo, aplicarle esa misma doctrina a un testigo, que además legalmente tiene derecho a negarse a declarar precisamente porque la persona imputada es su esposa, pues la verdad es que no tiene el más mínimo sentido. Eso por una parte, ¿no? Y luego, por otra parte, claro, el hecho de pasar el vídeo a las partes, dices, vale, es una actuación procesal, hay que darle acceso a todas las partes, ¿de acuerdo? Sí, hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo todos, pero vamos a ver, ¿cuál es el valor en términos de defensa que tiene ese vídeo? Porque eso es lo único relevante, desde el punto de vista procesal. ¿Cuál es el valor? Es decir, ¿qué es lo que vamos a sacar de ahí para podernos defender el resto de partes? Y claro, sinceramente, ver ahí a una persona que no dice nada, no sé en qué puede ayudar a la defensa de las partes. Por tanto, claro, el vídeo únicamente pues puede tener alguna utilidad para ser reproducido por medios de comunicación y a partir de ahí, pues no lo sé, tratar de desgastar al presidente del gobierno pues con esa no declaración. Pero insisto, en términos de defensa, en términos procesales, de verdad que es que no lo puedo entender. Es más, teniendo en cuenta el cargo que ocupa la persona que ha declarado, a lo mejor como Poder Judicial se podría ser un poquito más prudente y decir, bueno, es que esto no es relevante y como no es relevante, pues no hace falta que lo pasemos a las partes, no dando por hecho que por supuesto que va a haber filtraciones. Oiga, no, las filtraciones hay que prevenirlas, naturalmente. Es decir, no se puede dar por hecho que esto ocurre y aquí no pasa absolutamente nada. Las filtraciones hay que prevenirlas y naturalmente sancionarlas cuando se descubre quién ha sido el filtrador. Lo que pasa es que todo esto. Esta segunda parte, permítame que le interrumpo, señor Nieva, pero esta segunda parte que usted está comentando de pasarle a las partes, bueno, está relacionado con el hecho de que cuando Pedro Sánchez le pide declarar por escrito, él dice que no, insiste en ir a la Moncloa y grabar esa declaración con el argumento de que le va a preguntar en calidad de particular, digamos, de ciudadano Pedro Sánchez, cuando en realidad lo que se investiga, entre otros, es un presunto delito de tráfico de influencias.
Claro, efectivamente, y que además la única relevancia que podría tener es por el hecho de ser el declarante presidente del gobierno. Por tanto, es que tampoco desde ese punto de vista se entiende que no le dejara declarar por escrito, que se negara a aceptar su declaración por escrito. Es algo que no tiene tampoco explicación y que precisamente eso es lo que ha motivado pues las actuaciones que están realizando pues los interesados contra este juez y que ya son conocidas. Por situarnos con ese derecho a no declarar, que en este caso usted diferencia muy bien entre alguien que efectivamente está acusado y en este caso Pedro Sánchez es, de momento, hasta que veamos si el juez Peinado decide cambiar o no esa condición, es testigo en la instrucción, no es juicio, en la instrucción que él lleva meses adelante contra Begoña Gómez. La LECRIM, la ley de enjuiciamiento criminal, cuando permite en el artículo 416, creo que es, que alguien se acoja a ese derecho, lo hace precisamente para que ese silencio no sea interpretable. Sí, efectivamente, es exactamente así. Se podría profundizar más en la cuestión de por qué existe ese derecho desde el punto de vista histórico, pero nos llevaría a otro debate que no tiene sentido en este momento. Pero la cuestión es que la ley, y no solamente la ley española, sino muchas leyes de nuestro entorno, lo permiten de esta manera, ¿no? No declarar pues cuando efectivamente pues es un familiar el posible perjudicado por esta declaración. Y eso es una dispensa que se tiene que respetar. Es decir, no es algo que sea matizable y que pueda superarse en virtud de no sé exactamente qué interpretación, que desde luego el juez no ha hecho, ¿no? Por tanto, claro, te vas a Moncloa a hacer declarar a alguien que tiene derecho a declarar por escrito y además a alguien que sabes perfectamente que puede guardar silencio porque legítimamente la ley se lo autoriza. Y ahora dices en una providencia que de ese silencio puedes deducir no sé qué, porque tampoco lo dice claramente, ¿no? Yo intuyo que lo que está queriendo decir es, bueno, esto puede tener algún valor probatorio, ¿no? No, mire, usted está investigando indicios, usted es un juez instructor, usted no tiene que juzgar absolutamente nada, usted está recogiendo los elementos de convicción, los posibles elementos de prueba que puedan utilizarse en el juicio y que se puedan perder. Hombre, no es el caso. ¿Y cuándo sabremos a qué conclusiones llega el juez? Es decir, ¿en qué momento? Porque no hay un tiempo tasado. La instrucción puede durar no sé cuánto, no hay un límite para esa instrucción, pero ¿en qué momento tendríamos que saber la conclusión a la que ha llegado el juez? ¿O es que está invitando a las partes a que cada uno haga su propia conclusión? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el siguiente paso? No, el siguiente paso es que el juez concluya la instrucción. Cuando haya acabado la investigación puede realizar sucesivas prórrogas. Ya no existe esa limitación tan estricta que se hizo con aquella reforma de 2015, ¿no? Y que provocó pues la absolución por transcurso del plazo de algunas personas. O sea, puede ir prorrogando la investigación, pero claro, siempre y cuando haya elementos que investigar, insisto, elementos que recoger que se puedan perder. Es lo único que puede hacer un juez de instrucción. Entonces, al final de la instrucción, el juez lo que tiene que hacer es una resolución, un auto, en el cual tiene que exponer sus conclusiones sobre el tema. Y ese es el momento en el cual pues sabremos definitivamente qué es lo que el juez piensa, porque ahí es cuando tiene que decidir si cree que el caso tiene que pasar a juicio y por tanto piensa que alguien puede presentar alguna acusación, o bien estima que el caso pues tiene que ser sobreseído. Ese es el momento y para eso pues no sé exactamente cuál es el avance de la investigación que ha hecho, pero en todo caso cualquier juez de instrucción, una vez, insisto, que ha recogido esos elementos que se pueden perder, solamente eso, tiene que hacer esa resolución y acabar la instrucción. Es decir, lo que no puede hacer es demorar esto indefinidamente el tiempo que le plazcan o no. La instrucción tiene una misión y la misión es solamente esa, recoger los indicios que se puedan perder. Nada más, todo lo demás tiene que ser materia de juicio. Una última pregunta, y soy consciente, profesor, de que le voy a preguntar más una impresión personal que su experiencia jurídica, pero déjeme preguntarle, ¿en qué medida cree que una providencia como la de ayer puede haberse visto afectada o interferida por el hecho de que tanto Pedro Sánchez como su mujer se hayan querellado contra el juez por prevaricación?
A ver, evidentemente el ánimo que se le queda a una persona cuando le presentan una querella, pues no es indiferente, ¿no? Y eso es justamente la razón por la cual, si las querellas son admitidas, el juez pues puede ser apartado naturalmente, ¿no? Claro, negar que efectivamente la presentación de una querella tiene una influencia en el ánimo de una persona es innegable, es decir, es algo que objetivamente pues es así. Otra cosa es que, claro, no se puede descartar a cualquier juez por el hecho de haberle presentado una querella, porque de lo contrario, cada vez que no nos gusta un juez le presentaríamos una querella, claro, así, pues lo quitaríamos de en medio, es decir, eso no lo podemos hacer, ¿no? Pero, claro, por eso es necesaria una seriedad importante en la presentación de esas querellas y una fundamentación sólida en esa presentación, justamente para efectivamente ver si hay algún elemento para dudar de la imparcialidad del juez o de su posible afectación por esa denuncia de los hechos, y a partir de ahí el juez evidentemente tiene que ser apartado, tiene que abstenerse o tiene que ser recusado, por supuesto. Jordi Nieva Fenoy, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias, un saludo y buenos días. Muchas gracias a ustedes, un placer. A partir de lo que nos acaba de contar aquí Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, me gustaría compartir con vosotros, Yolanda, Carmen, José Enrique, las impresiones a partir de, esto que nos ha dicho Nieva, comentando esa providencia de ayer del juez Peinado. Monrosi. Claro, pero ¿cómo no va a distribuirle el vídeo del presidente del gobierno declarando delante de un juez a manos limpias y a Vox? ¿Cómo no lo va a distribuir? Entonces, ¿para qué fue? Si no lo distribuye, ¿para qué fue el juez Peinado a la Moncloa? Ya se formó muchísimo revuelo cuando no permitió al presidente del gobierno ejercer su legítimo derecho también como presidente del gobierno a declarar como testigo por escrito. Y todo eso, evidentemente, aparte de su minuto de gloria en la Moncloa, pues tenía una explicación que, como ya acabáis de explicar, tenía muy poco que ver con la investigación, porque sabíamos que no iba a servir absolutamente para nada, y de hecho fueron 50 segundos en los que el presidente del gobierno simplemente le reveló la exclusiva al juez Peinado de que sí, Begoña Gómez es su pareja, y luego se acogió a su derecho a no declarar. El único objetivo, evidentemente, del juez Peinado de ir a la Moncloa y grabar al presidente del gobierno era luego distribuir la imagen. Recordemos quiénes son las acusaciones: Vox y manos limpias, es decir, la ultraderecha de este país, para que acabamos viendo esa imagen de un presidente del gobierno delante de un juez como si fuese Rajoy cuando fue a declarar por los sobresueldos y por la Gürtel. Y esto tiene un nombre. Yo sé que hay mucha gente que se pone nerviosa cuando criticamos a los jueces, como si los jueces fuesen las únicas personas incorruptibles de este país y que lo hacen todo siempre perfecto y es imposible lanzar críticas sobre ellos. El juez Peinado está utilizando a la pareja del presidente del gobierno para que se haga política contra el presidente del gobierno. No hay más. Y cada paso que ha dado en la instrucción de este caso ha venido a refrendar pues esta hipótesis, que tampoco hace falta investigar mucho para llegar a esa conclusión, porque es que la verdad que otra cosa no, pero el juez Peinado no se esfuerza mucho en que no se le vea el plumero. Hay gente en el Partido Popular, fíjate cómo será la cosa, hay gente en el entorno del Partido Popular que considera que el juez Peinado se ha pasado tanto de rosca en la instrucción, se le ve tanto el plumero, que ha llegado incluso a desactivar políticamente el posible desgaste que pudiera ocasionarle a Pedro Sánchez. Yo creo que evidentemente, más allá del daño personal y toda la crisis aquella que vivimos de la carta del presidente y de su reflexión y aquello que no sabemos muy bien cómo terminó, bueno, más allá evidentemente del daño estrictamente personal por tratarse de su familia, yo creo que este ha dejado de estar entre los 10 primeros problemas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por lo esperpéntico de la instrucción, porque el juez ha traspasado todas las líneas, y en la providencia de ayer a mí me parece que hay una cosa especialmente grave. Es como difícil no tomarse a broma según qué cosas ya del juez Peinado, sobre todo si uno ve la manera de redactar sus escritos, pero es que está vulnerando directamente los derechos de la defensa. ¿Quién es el juez de instrucción, señor Peinado, para deducir de un derecho legítimo de un testigo a no declarar
contra un familiar directo como es su pareja, inferir de ahí hechos delictivos, que es lo que hace en esa providencia. A mí me parece muy grave lo que está ocurriendo y hay que decirlo, yo creo que como es, el juez Peinado lo que está haciendo es política. Yolanda. Bueno, yo creo que en este caso hay explicaciones que a mí me gustaría como ciudadana que el gobierno nos diera, que la señora Gómez nos diera, que el señor Sánchez nos diera, ¿no? De esa actuación y de esos contratos de la señora Gómez. Yo quiero saber, ¿no? Si ha habido o no ha habido tráfico de influencias. A mí no me parece mal que eso se no sé si en un juzgado, pero que se nos den explicaciones. Lo que pasa es que creo que al final las extravagancias del juez lo que hacen es restar, o sea, impedir que eso ocurra, ¿no? Porque dices, bueno, al final a mí ¿qué me aporta unas imágenes del señor Sánchez diciendo que no va a declarar porque es el esposo de la señora Gómez? Digo, pues a mí personalmente no me aporta nada, ¿no? Y me parece que es más hacer espectáculo que poco o nada. Eso me va a servir para saber si al final ha habido o no ha habido alguna irregularidad, o si la señora Gómez se ha beneficiado o no se ha beneficiado de ser la esposa del presidente del gobierno. Entonces, sinceramente, creo que algunas actuaciones de este juez lo único que sirven es eso, para crear espectáculo y para ir en contra de al final los que sí queremos saber si ha pasado algo o no ha pasado nada ahí, o eso es al final es solo desde el punto de vista estético lo que ha ocurrido, o hay algo más, ¿no? A mí sí me gustaría saberlo y sinceramente creo que eso, que todo... Están los informes de la Guardia Civil ahí también que dicen que no. Bueno, pues hay de todo, o sea, no sé, o sea, yo también he leído muchos informes periodísticos que dices, bueno, a mí personalmente no me parece muy ético esto, o sea, no me parece normal. Sí, claro, yo creo que lo que ocurre aquí es que se mezclan distintos planos y que haya asuntos que puedan ser aquello de la estética, ¿no? Que haya asuntos de los que el gobierno tenga que dar explicaciones, o reuniones o informaciones que han ido trascendiendo, declaraciones que han hecho. Bueno, pues ahí hay un debate, si quieres, político, y si oye, alguien tiene que investigar, pues que investigue. Lo que pasa es que hay distintos planos y parece que sea imposible decir, que sea imposible sorprenderse o que ya te convierta en una parte cuando ves algo tan... Antes Bañuelos utilizaba la palabra estrambótico, ¿no? Algo tan realmente singular, tal como nos acaba de acreditar el profesor Nieva, como un juez diciendo: este testigo se acogió al derecho a no declarar. Será por algo. Pero ese silencio, viniendo a decir, porque no lo puede poner así, aunque bueno, y quizás estamos a muy poco de que se pueda poner, el que calla otorga, viniendo a sugerir eso, tiene una gravedad que, claro, y parece que cada vez que tengas que señalar esa gravedad, tienes que, para poder decir una cosa, parece que hemos llegado al punto en el que tienes que decir una serie de muchísimas cosas hasta poder decir, oiga, en este momento, esta mañana, en la del 23 de agosto, el hecho es que hay un juez de instrucción que dice que el testigo, que era el presidente del gobierno, al que él quiso ir a grabar un vídeo en el Palacio de la Moncloa cuando ya sabía, porque él sabía lo que se iba a encontrar, dice que eso que se encontró resulta que extiende el clima de que eso es sospechoso. Y eso se tiene que poder decir y subrayar sin que luego te pidan que tengas que decir toda esa serie de cosas. Es decir, el hecho hoy es ese. Y luego hablamos de todo lo más, como hemos hablado aquí, de todas las otras cosas. Por eso te digo que a mí todo este espectáculo que se está montando alrededor me parece que es contraproducente para al final saber efectivamente qué pasó ahí y si hay irregularidades o no. Carmen. A mí, aparte de saber qué pasó ahí, si hay irregularidades o no, y saber además por qué se presentaron esas denuncias, que las presentó, como bien dice Monros y Manos Limpias y Vox, me gustaría saber qué está pasando del otro lado. Me interesa mucho como ciudadana poder seguir creyendo en la justicia, porque esta situación crea inseguridad jurídica no solo al presidente del gobierno, pero desde luego a todos los ciudadanos. O sea, cuando hay un derecho reconocido internacionalmente, que es el derecho a no declarar, que en el juicio del proceso incluso el juez Marchena hizo callar a las acusaciones de Vox cuando quisieron interrogar a Oriol Junqueras, y Junqueras había dicho previamente que se acogía al derecho a declarar, y el magistrado Marchena no permitió ninguna pregunta porque se había acogido al silencio, y ellos querían que constara en acta, los letrados de Vox, que constara en acta la retahíla de preguntas en las que se viera la cara de Oriol Junqueras sin saber muy bien a dónde mirar, o cierto desconcierto, porque si no quieres declarar solo te sirven los gestos, como dice Peinado, de los que se pueden inferir, según él, conclusiones.
cuando está tan claro en la doctrina, como lo ha explicado también el profesor Nieva, en este seguimiento de la doctrina Murray conocidos por todo el mundo, y resuelves y haces un auto con esta resolución, es que realmente lo que parece, como también está diciendo Monrosi, que es el último paso de un guión previamente escrito, ¿no? Que es el de ir a declarar, no me voy a repetir, que sea por escrito y que haya una grabación. ¿Y por qué lo pasa a las partes? Porque si va a haber una filtración, como todos ya aventuramos, y esto realmente es muy triste, que estemos pensando en un Estado de Derecho, que va a haber una filtración y que la sepamos, no va a venir la filtración desde el propio juzgado, ¿no? La filtración va a venir en todo caso desde las partes. Y esa es la final o la opción final por la que ha optado el juez Peinado. No es la primera vez que lo vemos en este proceso, lo vemos en un proceso anterior administrativo que no ha sido este, sino cuando la Universidad Complutense le piden un cuestionario a las partes que aclaren qué ha ocurrido con el software. Casualmente ese mismo cuestionario acaba siendo el que Vox presenta también ante el juez Peinado. O sea que hemos visto filtraciones por varias partes y siempre y mezcladas con varias instituciones, y eso realmente a mí lo que me preocupa, además de que se sepa qué ha ocurrido al final con los posibles delitos, si los hay, de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, es qué ocurre en este sistema judicial que permite esto con esta impunidad. Es la reflexión a partir de la providencia que conocimos ayer del juez Juan Carlos Peinado y del que seguro seguiremos hablando y se seguirá hablando en el debate político la semana que viene. A las 9:31, a las 8:31 en Canarias hay otra cosa que conocimos ayer que tiene también que ver con la justicia. Bueno, en realidad con el informe que los Mossos d'Esquadra enviaron al juez Llarena, en este caso del Tribunal Supremo, que como saben es quien mantiene la orden de detención contra Carles Puigdemont. El juez pidió tanto al Ministerio del Interior, que se lo envió hace unas semanas, como a los Mossos, un informe para ver qué había pasado. Cómo era que Carles Puigdemont había llegado a Barcelona y que tal como llegó, bueno, no sé si tal como llegó, pero se fue, desde luego con la misma facilidad. Andrea Villoria, Barcelona, buen día. Hola, buen día. Por ir subrayando algunas de las partes de este informe, que es bastante extenso, yo creo que hay dos conclusiones generales, luego iremos con algún detalle que me parece especialmente llamativo, pero serían que admiten errores y después ese papel que jugó Josep Rull, que se negó a que la policía catalana entrara en el Parlamento. Sí, hay muchos detalles nuevos en ese informe, en el que en realidad los Mossos han intentado defenderse enumerando todo lo que sí hicieron. Se habían preparado para un posible atentado yihadista, para un atentado incluso de supremacismo blanco, buscaron a Puigdemont en las cloacas, pidieron entrar al Parlamento el día antes para buscarle dentro, pero, como decías, Josep Rull, el presidente de la Cámara, se negó, alegando que no había suficiente personal en el Parlamento para acompañarles en esa batida del Parlamento. Pensaron los Mossos que el presidente de la Cámara, que Josep Rull, podía haber ayudado a Puigdemont a esconderse dentro del Parlamento días antes. Movilizaron también a coches blindados, al equipo de élite de los Mossos. Reservaron incluso hoteles en Madrid para llevar a Puigdemont ante el Supremo, pero admiten que lo que no contemplaron en ningún momento fue que Puigdemont intentara fugarse. De hecho, admiten que sus servicios de información fracasaron, que no lograron saber en ningún momento dónde estaba Puigdemont. Por no saber, admiten que ni siquiera sabían que subiría al escenario a hablar. Creían que esas pantallas que se habían dispuesto para seguir el debate de investidura, aunque allí había plantado un atril desde la noche, lo contamos en la SER. Incluso había una convocatoria de prensa de Junts per Catalunya que decía que iba a hacer un discurso, incluso que habría streaming para seguirlo en directo. En definitiva, los Mossos echan de nuevo las culpas a Puigdemont, diciendo que su huida escapa de toda lógica racional y política. Decía que hay uno de los asuntos que me parecía llamativo, Andrea, y que se puede seguir, casi reconstruir, como si fuera una serie, a partir de ese informe, el papel de uno de los 8 agentes que estaba asignado en la zona del Passeig de Lluís Companys, donde fue el mitin. Es el agente que no pierde la pista a Puigdemont, que lo ve, que intenta seguirlo, pero luego ocurre una serie de episodios muy rocambolescos todos unos con otro. Sí, como dices, en la zona de Arc de Triomphe, donde estaba Puigdemont, donde hice el discurso, había 8 Mossos de la secreta, pero solo una pareja de ellos, un mosso y una mossa, estuvieron viendo cómo Puigdemont bajaba del escenario. A la mossa, los voluntarios la identifican enseguida como policía y la neutralizan rodeándola e increpándola. Se quedó este otro policía de información solo, también a él intentaron taparle la visión, pero es un tipo muy corpulento, de casi 2 metros, que se zafó sin problema de ese escudo humano que intentaba proteger a Puigdemont. Vio cómo entraba en
una carpa el expresidente, cómo un coche blanco salía de un parking y se situaba al lado y cómo otra persona abría la valla que separaba el coche de la carpa donde estaba Puigdemont. Eso también lo enfocó un dron policial, pero justo en el momento en el que Puigdemont salía con una gorra de béisbol y subía al coche, el dron de los Mossos dejó de enfocar y se fue a seguir la manifestación. Así que ese agente de Paisano se quedó solo viendo la comitiva en la que huía Puigdemont, formada por 2 coches y una moto. Empezó entonces a seguirles a pie. Justo entonces falló también la emisora de radio. El mozo va a pie, perdón Andrea, el mozo va a pie siguiendo el coche de Puigdemont. Exacto, siguiendo el coche blanco en el que está subido Puigdemont, un coche negro con matrícula holandesa que va detrás y una moto tipo off-road naranja que también va en esa comitiva. Empieza a seguirles a pie. En ese momento, mientras va a radiar que ha visto a Puigdemont que está subido a un coche y que se está fugando, la emisora de radio de los Mossos falla. Así que mientras corre intentando memorizar las matrículas, en lugar de radiarlas por emisora y activar a todos los Mossos centenares que estaban en ese perímetro, tuvo que usar su móvil y llamar a su jefe. Vale, espera, vamos por ir reconstruyendo, Andrea, porque de verdad da como para perderse. Tenemos a un mozo de escuadra de Paisano, de la secreta, que ha logrado ver a Puigdemont, mientras, por cierto, en un acto organizado por un partido político, el grupo de simpatizantes parece que tiene la instrucción de cuando veáis a alguien que sea policía, rodeadlo para tapar a Puigdemont. Bueno, este mozo que logra zafarse de ese intento de los simpatizantes de Puigdemont por bloquearle, por neutralizarle, echa a correr, tiene a tiro de vista el coche de Puigdemont, intenta avisar por la emisora falla y se pone a llamar por el teléfono a alguien para decirle estoy viendo a Puigdemont. Exacto, llama a su jefe directo de la Comisaría General de Información para dictar las matrículas en las que de la comitiva en la que está huyendo Puigdemont. Yo lo calculaba ahora sobre mapa. Este agente de Paisano se pegó una carrera de 2 kilómetros corriendo detrás de esa comitiva de coches. Estuvo a punto de llegar al coche, pararlo, abrir la puerta, pero cuando estaba alcanzando el vehículo en el que iba Puigdemont, el semáforo se puso en verde y ese coche arrancó perdiéndose en la avenida Circunvalació. Y esto no es todo sastre, porque el informe nos da otro nuevo detalle surrealista, que es que los Mossos creen que el plan de Puigdemont en realidad era entrar al Parlament por el Zoo, que tiene una entrada por Circunvalació por donde se escapó Puigdemont en coche. Porque justo en ese momento, en el momento en el que ese Mosso le pierde, detectaron que alguien había abierto una puerta del Parlament que daba al Zoo, una puerta a la que se acercó el núcleo duro de Puigdemont. Estaba ahí su abogado, Jaume Matamala, que es una de las personas de confianza de Puigdemont, y también se acerca allí un grupo misterioso de personas que sacan escobas y se ponen a fingir que barrían la calle, un grupo que creen los Mossos que podía haberle servido a Puigdemont de escudo, como esas 50 personas que se pusieron... Exacto, como los hombres del sombrero de paja. Sombreros de paja, falsos barrenderos, Puigdemont escapando con esos 2 coches después de toda la parafernalia, un mozo de escuadra que no puede contactar por radio, que creo además que en el momento de la confusión se equivoca al dar la identificación del coche porque va a todo correr intentando llegar al coche, y que cuando está justo a punto de abrir la puerta donde está Puigdemont, el semáforo se pone en verde, Puigdemont escapa y el mozo se queda compuesto y sin Puigdemont. Bueno, Andrea, gracias. A vosotros. Yo es que ya no sé, Yolanda, ni por dónde empezar. Bueno, es que es surrealista, ¿no? Como comentaba la compañera, ¿no? Yo lo siento mucho, pero a mí me cuesta mucho creerme esto, ¿no? En fin, soy bastante crédula normalmente, pero me parece que nadie tenía interés en que Puigdemont fuera detenido, en primer lugar porque probablemente se hubiera paralizado, no sé por cuánto tiempo, pero de momento se hubiera paralizado la sesión de investidura del señor Illa. Bueno, no le hubiera venido bien a nadie y bueno, yo no sé si habría instrucciones o no, pero la verdad es que o sea, la descripción de lo que ha pasado, o sea, a mí me parece muy poco creíble, de verdad, que parece como un chiste de Gila, ¿no? Cuando cuenta, bueno, aquí soy el enemigo, ¿no? Pues aquí más o menos es lo mismo. Y lo que sí que me preocupa es al final quien ha salido perjudicado de todo esto es la imagen, ¿no? de una institución como son los Mossos de Escuadra, que son los que al final se han tragado y están en
en el ojo del huracán y todas las críticas contra ellos, diciendo, bueno, es que si no sois capaces de hacer esto, en fin. Yo sinceramente me cuesta mucho creerme que aquí no hubiera alguna instrucción política detrás, porque ya te digo que a nadie desde el punto de vista político le interesaba esta detención, ¿no? He visto capítulos de MacGyver menos fantasiosos que el informe de los Mossos. La verdad es que tengo que reconocer que ayer leyéndolo, bueno, pues no salía entre mi asombro, pero tampoco al mismo tiempo podía dejar de reír, ¿no? Porque este relato en el que se busca a Puigdemont en el zoo, en las alcantarillas, en que un semáforo que se pone justo en verde lo frustra todo, en el que justamente cuando se está escapando Puigdemont, la cámara del dron de los Mossos decide dejar de enfocar, que la emisora de los Mossos deja de funcionar y entonces se tienen que llamar por el móvil. Faltaba que se hubiesen quedado sin batería y tuviesen que encontrar una cabina telefónica, pero no hubiesen tenido 5 duros para llamarse entre ellos. MacGyver y cabina, tenemos una edad de Monrosí. Yo prefiero, hombre, yo prefiero, habrá que explicarle a los jóvenes que nos escuchan lo que es una cabina y lo que es MacGyver, ¿no? Yo sinceramente es que prefiero tomarme a risa todo esto y prefiero pensar, fíjate que creo que lo mejor que podríamos hacer es pensar que se están riendo de nosotros. Que ahora mismo la cúpula de los Mossos está escuchando Hoy por Hoy, con José Luis Sastre, diciendo, mira, esta gente comentando el informe que hemos hecho. Que bien se lo pasan, ¿eh? Sí, exacto. Porque si lo que cuentan es verdad, si esta concatenación estrafalaria de sucesos, en fin, quedarían para una serie de ficción poco creíble, es cierto. ¿En qué estado se encuentra una de las banderas del autogobierno de Cataluña? Aquellos que defienden a Cataluña por encima de todo como un país, como un orgullo de sentimiento de nación, ¿qué han hecho con su policía? Esta es la capacidad operativa que tienen los Mossos. Solo pueden hacer el ridículo los Mossos. Yo prefiero pensar que se están riendo de nosotros, pero aún así me parece muy grave, porque es una distinción muy injusta entre ciudadanos. Yo, y ya te lo he dicho aquí en alguna ocasión, pienso que Carles Puigdemont debería estar ya acogido por la amnistía y que la interpretación del Supremo no tiene mucha justificación, pero lo cierto es que hay una orden de detención y que los Mossos no han cumplido con su trabajo y que otras personas en Cataluña, como las personas que van a ser desahuciadas o las personas que se ganan la vida con la venta ambulante en las calles, no tienen tanta suerte con los Mossos como el señor Puigdemont. Carmen, sé que te toca a ti, pero permíteme, porque quiero que tengamos tiempo también para comentar lo siguiente, y serás la primera a quien voy a dar la palabra cuando salude primero a mi compañero Nicolás Castellano. Nico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Sastre? Para que abordemos uno de los asuntos que está en la agenda de esta mañana, la reunión que durante muchos días, hay que decir que con insistencia, ha pedido el Gobierno de Canarias a Pedro Sánchez para hablar de la situación de la que otros días, Nico, hemos hablado aquí, la situación de saturación en la que están los centros de acogida de personas migrantes en Canarias, y lo que no sabemos, Nico, es qué solución, si es que hoy mismo le va a plantear alguna al presidente del Gobierno, al presidente de Canarias, para esta situación. Sí, ha sido bastante hermético el gobierno del Estado en cuanto a esta reunión y a los contenidos que se van a abordar. Lo cierto es que hace un mes, Sastre, recordemos, saltó por los aires la reforma de la ley de extranjería, porque el Partido Popular, Junts y Vox se opusieron a esa propuesta del PSOE y de Coalición Canaria para sacar a los menores de la frontera sur, no solo de Canarias, y hoy lo que va a plantear el presidente canario es que se busque esa reforma de manera urgente a través de un Real Decreto, pero recordemos, estaremos en el mismo problema, porque el PP tendría que validarlo en el Congreso en torno a dentro de un mes. Así que a día de hoy, a esta hora, de momento se ve muy difícil buscar una fórmula legal que permita esos traslados, porque recordemos que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Bueno, Nico, gracias. Hasta luego. Iremos hablando a lo largo de la mañana. Al hilo de la inmigración, Josué Coello, buenos días. Hola, Josué. Hola, Sastre. Ahora sí, te escucho, porque teníamos de momento, y en la semana en la que estamos, en la semana en la que hemos llegado a ver a qué llevan los efectos del señalamiento de los colectivos de migrantes, vimos también el tuit de García Albiol, aquel famoso tuit de voy en un ferry de Ibiza a Barcelona y entonces han embarcado a un grupo de migrantes. Ella decía que eran marroquíes, bien vestidos, con teléfono, algunos con aspecto de gimnasio, ya sabemos lo que pasará, y hasta ahora el Partido Popular pues había ido intentando evitar entrar sin desautorizarle
en ningún momento había dicho, bueno, es que él conoce la realidad de su situación. Bueno, hasta que ayer le preguntaron a Cuca Gamarra que Josué avaló, en nombre de la dirección, por tanto del partido, el mensaje de Albiol. Sí, tú lo decías, después de idas y venidas, de sí pero no y de bandazos, ayer la dirección del PP dejó clara su postura sobre las palabras de Albiol, fuera número 2 del partido, la que dijo que, bueno, la lectura que hizo el alcalde de Badalona, la de ligar delincuencia con inmigración, la piensan todos los españoles. No puede ser tampoco Pedro Sánchez el que vaya a decir lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede decir y lo que no se puede decir en las redes sociales, lo que es odio o lo que no es odio. Mire, yo creo que se están viviendo situaciones en España que todos vemos y que todos vemos, todos pensamos y algunos escriben. Y este apoyo de Cuca Gamarra, las palabras de Albiol, chocan con la postura sobre inmigración que han defendido otros dirigentes del PP en Andalucía, en Ceuta o en Canarias. Preguntamos a la dirección de la formación y en Génova restan importancia a estas divergencias. Aseguran que las palabras de Albiol, el apoyo de Gamarra, nada tienen que ver con posturas xenófobas, que ellos se han alejado siempre de postulados que defiende Vox y cargan además contra el gobierno. Califican sastre a las políticas de buenistas. José, gracias. A vosotros. Carmen, contigo retomo el debate a partir de... Bueno, ahora ya sabemos cuál es la opinión del Partido Popular. ¿Qué dice Gamarra? Al final, Albiol es un poco la persona que se atreve a escribir lo que todo el mundo piensa. Estamos viviendo situaciones sin saber qué situaciones, que todos vemos, no sé qué es lo que vemos todos y que todos pensamos. O sea, no se puede utilizar más términos genéricos en los que realmente no significa nada y que simplemente acrecentan el bulo de que los delincuentes viven fundamentalmente de las subvenciones de los españoles que nos quitan a los españoles y que además los migrantes además son potencialmente delincuentes. Esto me parece gravísimo y yo ya sé que en esta era de la posverdad, de la desinformación, el dato no mata el relato, pero me gustaría recordar que la tasa de criminalidad en España ha bajado 3,5 puntos desde el 2008, que la tasa de homicidios y de asesinatos ha bajado en 20 años, estamos en el nivel más bajo en 20 años. Me gustaría recordar también que el ingreso mínimo vital, los principales beneficiarios son españoles en un 83% de los casos y solo un 17% son extranjeros, y que los migrantes que viven en nuestro país y que cotizan a la seguridad social suponen el 10% de los ingresos y solo el 1% del gasto. Y estos son los datos con los que nos enfrentamos. Y es verdad que la delincuencia, si se tiene en cuenta en términos porcentuales de cuántas personas extranjeras delinquen un tanto por cien en el conjunto de España, es medio punto superior al de los españoles, y esto tiene más que ver con motivos socioeconómicos y no con origen, ni con etnia, ni con religión, ¿no?, sino con motivos de exclusión. Me gustaría que ningún partido político jugara con estos datos, porque nos estamos está pendiente o que puedan suceder hechos muy complicados como han ocurrido en otras partes de Europa, ¿no? Yo creo que el Partido Popular tiene esta difícil situación de estar intentando ser un partido de Estado en algunos momentos. Acordaos que aceptó la tramitación de la regulación extraordinaria, aceptó que entrara en trámite la ley para regular la tramitación extraordinaria de los 500.000 personas que están en nuestro país en situación irregular, y de repente sale con estas declaraciones, que escuchamos a Moreno Bonilla en unas declaraciones que para mí me resultan impecables y son de aplauso total en el Parlamento andaluz frente a la pregunta de Vox de qué ocurre con la delincuencia y la inmigración, y de repente vemos que la señora Gamarra apoya ese tuit de Albiol, que lo que buscaba era foco, lo que buscaba era que le hicieran casito en los medios, porque hay un discurso en general, no solo los partidos políticos, sino en aquellos medios más cercanos a la derecha o a la ultraderecha, de poner la inmigración como un problema, y lo están consiguiendo, porque el CIS de junio ocupaba la inmigración ocupaba el puesto 10º y el de julio ha pasado a ocupar el número 4, cuando no ha habido datos especialmente diferentes, a excepción de los menores en situación de hacinamiento en Canarias, no como otros años, que sí que ha habido unas olas migratorias que causaran más problemas, ¿no? Sino que el problema es que la preocupación de los ciudadanos sube porque hay algunos agentes políticos y mediáticos que quieren poner la inmigración en medio del debate, igual que en el resto de Europa, ¿no? Y aquí el Partido Popular está en una situación difícil. Y yo no digo que el PSOE lo esté haciendo todo bien. Yo no creo que esté haciendo bien la gestión de los menores, que tiene que conseguir el acuerdo con las comunidades autónomas, que hay que dialogar más entre todos los partidos sobre un tema que va a ser el eje fundamental en los
próximos años. Pero yo creo que el PP tendría que decidirse de qué lado está, si está en los partidos tradicionales y de los partidos con sentido de Estado, como ocurre en los que quedan pocos en el resto de Europa, o el rédito electoral de intentar cazar también en la ultraderecha pesa mucho. Pero esa decisión ya está tomada. Dices, el PP tiene que decir en qué lado está. Escuchando a la secretaria general, es que es la número 2 del Partido Popular, semanas después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vinculara inseguridad con inmigración, ayer la número 2 del partido dice que García Albiol, con ese tuit en el que dice, ustedes ya saben a lo que me estoy refiriendo, aquí unos magrebíes que vienen con sus teléfonos móviles y ya saben lo que va a acabar pasando, dice Cuca Gamarra que eso que escribe Albiol es lo que en realidad piensa piensa todo el mundo, dice Cuca Gamarra, pero que solo algunos se atreven a escribir. Esa decisión me da la sensación que el Partido Popular ya la ha tomado. Yolanda. Bueno, yo no tengo tan claro que haya tomado esa decisión cuando hace no tanto, es que pasa el tiempo muy rápido, pero hace no tanto, pues al final su posición con la inmigración y el hecho de defender una postura de Estado le ha costado que salgan que Vox salga de muchos ejecutivos autonómicos, ¿no? O sea, yo creo que la posición del Partido Popular, en teoría no es la del señor Albiol de ayer. Y yo creo que es verdad que los políticos, igual que los periodistas, tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Tenemos un micrófono delante, llegamos a mucha gente y desde luego que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras declaraciones y con esas insinuaciones, ¿no? Porque al final ayer la señora Gamarra lo que estaba es insinuando más que otra cosa, porque claramente no dijo nada. Tenemos que ser muy cuidadosos. Que dijo mucho, vamos, que dijo mucho. Dijo no lo dice por un lado explícita, o por el otro, no de manera explícita. Bueno, y por eso te digo que creo que debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque al final nos está escuchando mucha gente y es muy peligroso lanzar ese tipo de mensajes, porque yo estoy de acuerdo con Carmen. Yo creo que la inmigración, desde luego en países como España, es muy necesaria, nos está ayudando mucho a cubrir muchos puestos de trabajo que de otra manera no estarían, por mucho que tengamos un paro muy elevado. Es verdad que hay muchos puestos que aquí los españoles decimos esto no queremos hacerlo y al final los utilizamos para que ellos sí estén dispuestos. Y comparado con otros momentos con otros momentos, pero sí con el resto de Europa seguimos teniendo más de 2.700.000 parados, pero aún así es verdad que yo creo que nos están haciendo mucho bien todos esos inmigrantes que están llegando aquí. Lo que pasa es que yo también creo que en este momento hay un problema en Canarias y eso es verdad, eso hay que solucionarlo, a ver cómo se hace. Es imposible que haya más de 5.000 menores, que es imposible que se atiendan ahí, pero también es verdad que solo repartirlos por el resto de España, si eso no va acompañado de un fondo de dinero, si eso no va acompañado de que a estos menores no les puedes dejar y soltar por ahí, ya vale, hay que acompañarlos, hay que integrarlos y todo eso, para eso es necesario desde luego un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, dejar de un lado los colores y todas las administraciones tienen que ponerse de acuerdo para poder solucionar esto, que al final hay un drama humano detrás, ¿no? Cierro contigo, Monrosi. A las personas migrantes yo creo que hay que cambiar el enfoque de manera urgente. A las personas migrantes no hay que mirarla por la rentabilidad que puedan darnos en torno a PIB o en torno a éxitos deportivos, sino como personas, punto número 1. Y como personas no se les puede utilizar como munición política para generar crímenes al borde de la violencia, que es lo que hemos visto estas últimas semanas de manera muy grave en el crimen de Toledo, pero también con las voces del Partido Popular. Por no quedarme solo con lo negativo, me parece fundamental la voz que ha alzado esta semana el presidente de la Junta de Andalucía desde un territorio también de llegada de migrantes, también frontera sur, en el que también podría utilizar la estrategia del odio y del miedo en ciertos territorios. Es verdad que estamos en unos tiempos en los que la estrategia política siempre parece estar por encima de los principios, pero yo me enorgullezco de que el presidente de la Junta de Andalucía, a su manera, también haya respondido de manera tajante a las palabras xenófobas claramente del alcalde de Badalona, el dirigente del Partido Popular, Xavier García Albiol. Yo en inmigración no creo que haya dos voces en el Partido Popular, precisamente porque ayer la número 2 del partido suscribió punto por punto las insinuaciones racistas y xenófobas criminalizando a un grupo de personas del alcalde de Badalona, y porque esa misma estrategia política en la que sigue Alberto Núñez Feijóo, que también relacionó ocupaciones ilegales con inmigración durante la campaña catalana.
sì, dire mai non è facile, sai. Nos lo hemos pasado muy bien en el abierto esta mañana, pero Pepe Rubio, Ana Uslego, buenos días. Buenos días. Qué bien nos lo vamos a seguir pasando sin un poquito más a partir de ahora. No te podrás quejar en tu penúltimo día favorito, porque tu día favorito son los viernes. Sí, y hoy estoy tan feliz. Bueno, pues es viernes y no solo vas a escuchar a Manuel Vicén hablar sobre la nostalgia, de eso de entrada, la infancia, la vejez, el odio, la mar, como le gusta decir, la mar. La mar. Y también hoy nos va a hablar sobre la música y los pasos en la vida. Qué bien. Va a ser maravilloso. Eso como entrada a un gozo con Lucía Ligmayer y Adolfo García Ortega, donde va a hablar de esos placeres inesperados. Esa idea de, esta cosa que te da pereza, ¿no? Que yo no que tal, no hasta que un día lo hace y dice, pero sí, es maravilloso, me lo he pasado. Bueno, pues eso es lo que hoy queremos hablar con Lucía, con Adolfo y con ustedes. Le vamos a preguntar a los oyentes cuál es ese placer innecesario, que no le apetece, que le da pereza y que después al final se lo pasó. O aquello que dices, yo nunca... Innecesario no es, Pepe. El placer es inesperado. Inesperado. Sí. Inesperado. Bueno, inesperado. En el 900, 100, 800, aquello a lo que se resistían y que una vez se entregaron, pensaron que ya iban tarde. 900, 100, 800, hoy con Lucía y con Adolfo, placeres inesperados. Que eso es lo que te pasó a ti con la música italiana, ¿no? Bueno, no. Que por muy pronto que llegase siempre pensaste que llegaste tarde. O sea, que tú no tienes fin con la música italiana. No me estarás diciendo que hoy... Será casualidad que el penúltimo sello del pasaporte musical es Italia. Desde la Carrà a Morricone, que le supera a todos, a Battiato... Perdona, ¿cómo que le supera a todos? Bueno, ¿Morricone? Es el padre de todos. Es el padre de todos. Hizo los arreglos de toda la canción italiana posible, habida y por haber. Pero hoy bueno, los mejores podría ser hits. maximalismos, pero no es. Es el pasaporte musical. Y estará aquí Jorge Sánchez con nosotros. Nos va a contar la curiosa historia de Pavarotti y sus inicios, por qué dejó de cantar, por qué su fular, ¿no?, tan característico. Y queremos, sobre todo, que nos llamen los oyentes, al 900 también, 100, 800, pero después de un ratito, para que nos digan cuál es su canción italiana, su artista favorito. ¿Sabes cuando decimos en la reunión, no demos el teléfono para las dos cosas a la vez? ¿Me has visto la carita que ponía? Gracias, Ana. Ha intentado frenar, pero no ha podido. De momento, placeres inesperados. ¿Que su placer inesperado es la música italiana? Pues tenemos dos en uno. De momento, José Enrique, Yolanda y Carmen, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, buenos días. Buen fin de semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.